Iniciamos la tercera sesión de Literatura 2 para tercer año Grupo A. Bien, aquí nos quedamos la clase anterior y les compartía yo este dato. Bueno, pues hoy vamos a entrar un poquito y de manera general solamente al contexto de las lenguas indígenas en nuestro país. López Morales dice que de alguna forma en su planteamiento pretende justificar al gobierno y lo hace manifestando la dificultad que implica atender a estos grupos, sobre todo por su tamaño. Es decir, él dice que cómo podría el gobierno mexicano, y justifica aquí de cuya vocación indigenista no debería dudarse, es decir, que no está dudando de su buena intención para con ellos del gobierno, pero cómo puede atender a las casi 15 lenguas con diversos dialectos cada una, y él pone como ejemplo Oaxaca, ¿no? Que las hablan en un solo estado, y además algunas de ellas no cuentan con más de 200 hablantes, es decir, lo que comentábamos la sesión anterior, ¿no? Hay grupos tan pequeños que son de 200 personas o menos, y pues lo que dice López Morales es cómo el gobierno puede atender a un grupo tan pequeño, es decir, si tú hablas una lengua y vives en una comunidad pequeña de 200 personas, ¿cómo el gobierno puede dotarlos, por ejemplo, de escuelas, preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, si solo son 200 personas que viven ahí, ¿no? Y no todos están en edad escolar, ¿no? Hay adultos, niños, ancianos, etcétera. Entonces, lo que dice López Morales es la complejidad que tendría el gobierno, hablando del gobierno mexicano y poniendo como ejemplo Oaxaca, para atender estos aspectos, ¿no? Y bueno, si lo pensamos fríamente, pues sí tiene cierta razón el comentario, pero también podemos entender, y ustedes ya como jóvenes de tercer año de bachillerato, creo que ya tienen un criterio sobre nuestra forma de gobierno y sobre el actuar de nuestros gobernantes, que no siempre es el mejor también, ¿no? Digo, sí tiene razón este punto, pero también es cierto que el gobierno podría hacer más si quisiera, ¿no? Entonces, bien, en ese mismo sentido, nuestra autora, que es de quien venimos manejando los conceptos, nos dice que el uso y el desuso del nahuatlismo, es decir, el uso y el desuso del náhuatl, en México está estrechamente vinculado con los intereses político-nacionales. Ella dice que los intereses políticos de México influyen en el uso o el desuso del náhuatl. Por favor, dime, Edgar, ¿por qué crees tú que nuestra autora menciona esto? ¿Por qué crees tú que el uso y el desuso del náhuatl está como vinculado y de alguna forma está condicionado a los intereses políticos nacionales? Porque es como una forma de identificación de manera nacional hacia con otros países. ¿Nos puedes repetir, por favor? Es que como que falló el audio y no te alcancé a escucharlo primero. Podría ser una forma de identificación nacional hacia con otros países. Ok. ¿Por qué crees que podría ser eso? Porque es algo que nos representa como México por dichas culturas o hasta arquitecturas que hay. Sí, es correcta tu apreciación. Y fíjate que tiene algo que ver con lo que nuestra autora plantea, ¿no? Ella dice que los intereses políticos del país infieren o se vinculan con esto. Bueno, hay dos lados de la moneda en ese sentido, válganme la expresión coloquial. Por un lado está lo que decía su compañero, la identidad mexicana es lo que nos representa, lo que nos antecede, de dónde venimos, nuestra historia, etcétera. Y el tema es que lo que ella quiere decir que cuando al gobierno le conviene, porque, por ejemplo, ¿no? Hay un problema en el contexto del gobierno en turno y ellos quieren entonces como que los mexicanos sientan la identidad y todo esto, ¿y qué es lo que hacen? Pues nos bombardean redes sociales, nos bombardean medios de comunicación, spots de radio, televisión, etcétera. Sale el presidente en turno poniéndose la ropa característica de algunos grupos vulnerables, de algunos grupos indígenas, sale comiendo con ellos,
cargando a los niños, etcétera, ¿no? Y todo este golpe mediático es para generar, puede ser identidad mexicana, como lo expresa, o simplemente por un interés meramente político, incluso hasta personal de quien está en el gobierno y no necesariamente de las políticas nacionales. Por ejemplo, en época electoral, que ahorita estamos justamente en nuestro estado en ese proceso, entonces ahora sí ves a todos preocupados por la gente y entonces ahorita sí los van a ver y qué necesitan, etcétera, ¿no? Bueno, pues esto pasa también en los pueblos indígenas y ahorita sí les llevan ayuda y en el grupo anterior me decía un alumno y tiene cierta razón, ¿no? De alguna forma buscan comprar hasta su voto, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de verlo de él y pues sí se da también, ¿no? Entonces el punto es cuando los intereses del gobierno en turno los llevan a requerir, vamos a decirle, publicidad en este sentido, pues entonces ya hacen eventos y bajan programas y demás, ¿no? Pero no es un apoyo constante ni un monitoreo constante, ni todo el tiempo están pendientes de ellos, ¿no? ¿Qué pasa por otro lado? En ese contraste de la identidad mexicana, cuando pretenden venderse como un país desarrollado de primer mundo, que no lo somos, y tenemos todo para hacerlo, pero hay un problema ahí con la administración de los recursos en nuestro país, pero somos un país privilegiado en muchas cosas y tendríamos todo para ser potencia mundial y primer mundo, pero no lo somos desafortunadamente. Pero cuando se quieren vender así, como tenemos tecnología, pueden invertir aquí, tenemos mano de obra y tenemos, en fin, somos un país bien desarrollado. Dice ahí, cuando pretenden incorporarse a grupos de países avanzados, ¿no? Como Estados Unidos, como España y otros países europeos, ¿no? Ahí sí pareciera que la política pública de nuestro gobierno nos da vergüenza nuestra identidad, nos da vergüenza ser ascendencia indígena y mejor esa parte cuando está por ejemplo, cuando está programada una visita del presidente de México a los Estados Unidos, absolutamente nada de esto en los medios, como que lo esconden o ahorita no, porque pues ahorita lo importante es nuestra presencia en Estados Unidos, ¿no? Por poner solamente un ejemplo. Entonces a eso se refiere nuestra autora, ¿no? Que nuestro gobierno manipula de alguna forma los contextos y cuando le conviene, pues nos vamos por la parte de la identidad y difusión y demás. Y cuando no, pues entonces nos olvidamos, lo escondemos y hasta nos avergonzamos de ello, ¿no? Entonces, retomando el punto anterior, es que pues hay peligro de que grupos indígenas, grupos étnicos en nuestro país, pues lleguen a desaparecer, porque imagínense, de esas 200 personas, algunos ya son ancianos, algunos ya adultos, algunos son niños, los niños de pronto en el contexto, pues ya estudiando en una escuela, aprendiendo español y demás, tal vez ya después de eso se vayan a trabajar o algo y pues ya no van a aprender su lengua madre ni se la van a enseñar a sus hijos y demás. Y cada vez ese grupo de 200 se va a ir haciendo menos hasta que desaparezca y esa lengua se extinga, ¿no? Hay muchas lenguas que ya se extinguieron. Entonces, de las que tenemos, no hay como tal una política pública en nuestro país para protegerlas, para cuidarlas, para defenderlas. Le hacen por ahí al cuento con unos programas y todo, pero como tal algo eficaz, pues no lo hay. Y el autor que analizábamos puede tener cierta razón, sí sería difícil como ponemos el ejemplo de las escuelas, ¿no? ¿Cómo le pongo un preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y universidad a un grupo de 200 personas? Es imposible. Lo que implicaría en cuanto al aspecto económico, en cuanto a la infraestructura, en cuanto incluso al personal para atenderlos, sería demasiado comparado con la cantidad de personas que son, ¿no? Entonces, por eso es que prefieren ofertarles alguna cuestión de algún dinero para apoyarlos para que se vayan a estudiar a una escuela donde hablan español. Y entonces eso genera que se vaya como perdiendo. Pero pues para el gobierno es más fácil y esa es la conclusión de esto, ¿no? Y bueno, ese es como el contexto actual de nuestros pueblos indígenas. Ya para el siguiente tema vamos a analizar ya algunos aspectos más específicos de la literatura. Esto fue solamente contexto. Con eso estamos terminando ya el primer tema de la unidad 1
y bueno, pues ahorita todavía hay algo de tiempo, ¿no? Como 30 minutos. Si no han realizado su actividad, les pido que tomen este tiempo para hacerla. Comentamos que así iba a ser, que yo les iba a dar como tiempo durante la clase para que lo desarrollen. Yo voy a apagar mi cámara y mi micrófono, pero me quedo aquí en la aplicación por si alguien tiene alguna duda o quieren, obviamente pueden salir de la sesión, ya realizar su actividad y subirla al red. Si tienen alguna duda y quieren entrar a la sesión para comentarme algo, preguntarme, pues aquí estoy. Y si no, también estoy aquí pendiente, tengo el teléfono por WhatsApp. Entonces, por favor, si no hay alguna duda o comentario respecto a lo que vimos, ¿ninguna? Bueno, entonces, por favor, trabajen. No, profe. Gracias. Entonces, por favor, trabajen la actividad de la semana. Yo aquí me quedo en la sesión. Si salen todos, no hay problema, yo aquí me quedo. Voy a apagar obviamente la cámara y el micrófono porque voy a ponerme a trabajar. Pero cualquier cosa, pues yo aquí estoy. ¿Sale, chicos? Que tengan buena tarde y excelente fin de semana. Igual, profe. Gracias. Gracias, profe, igualmente. Gracias.